científica. Y hoy en Cosas que Sabemos vamos a ver uno de los capítulos que más me interesan por lo siguiente. Los científicos suelen hacer experimentos. La ciencia no es... El método científico no es el método experimental. Esto lo explicaré todas las veces que sea necesario. El método experimental es uno de los principales métodos de la ciencia, pero hay miles de cosas con las que no podemos experimentar y que sin embargo las podemos analizar científicamente porque las cuantificamos, porque sistematizamos las observaciones, porque comparamos y logramos la verificación independiente. Oigan, mire, dijo Tycho Brahe, por ejemplo. Dijo Tycho Brahe, cuando nació la ciencia esa noche, no me acuerdo qué noche era, creo que es 1452, no me hagan caso, pero una noche de un septiembre, ahí en el siglo XV o XVI, Tycho Brahe levantó los ojos al cielo y dijo, esa estrella no debía estar allí. Una estrella nueva, ¿no? ¿Cómo? Si Aristóteles dice que son inmutables los cielos. Ay, Aristóteles, ¿qué sabe? No tenía puta idea Aristóteles. Entonces Tycho Brahe fue y le dijo al de junto, oye, ¿tú ves esa estrella que no debía estar allí? No, sí, sí está. Seguro, sí. Bueno, entonces no estoy loco yo. Y fue confirmando con muchas personas que ahí había una estrella nueva que se hizo muy grandota y que luego se hizo muy pequeñita, pero todavía se puede ver con telescopios o con radiotelescopios, y que es la nova o la supernova de Brahe, que descubrió en ese momento que los filósofos, para variar y no perder la costumbre, estaban equivocados y los cielos no eran inmutables. Pero eso se logró sin experimentar, no hay forma de experimentar con las novas supernovas, pero tenemos la observación, tenemos la cuantificación, tenemos la verificación independiente. Pero cuando se utilizan los experimentos, hay muchas ocasiones en las que el tipo de experimento que te estás planteando, pues no lo puedes hacer con otras personas porque es poco ético, ¿no? Y eso que en el pasado eran mucho menos éticos los experimentos, esto hay que reconocerlo. Pero entonces algunos investigadores se han usado a sí mismos como conejillos de indias porque ellos tienen consentimiento perfectamente informado, saben exactamente lo que puede pasar y deciden de todos modos someterse a los estudios que ellos mismos han diseñado. Son los audaces autoexperimentos y hoy vamos a hablar de algunos de los científicos que a lo largo de la historia se han usado a sí mismos como conejillos de indias. El científico no solo es el frío y acucioso registrador de la realidad que investiga, en ocasiones es el protagonista, el escenario de la investigación, estudiándose a sí mismo. El 19 de abril de 1943, el químico suizo Albert Hofmann decidió tomar una dosis de 250 microgramos de una sustancia que había sintetizado en 1938, contratado por la empresa farmacéutica Sandoz, y tuvo la primera experiencia o viaje de LSD en la historia. Hofmann trabajaba con el ácido lisérgico, una sustancia producida naturalmente por el hongo conocido como cornezuelo, explorando sus posibilidades como estimulante de la circulación y la respiración. Su trabajo consistía en explorar distintos compuestos a partir de esa sustancia. El que había sintetizado en 1938 era el LSD-25 o dietilamida de ácido lisérgico. 3 días antes, el 16 de abril, Hofmann había absorbido accidentalmente una pequeña cantidad de LSD-25 a través de la piel de los dedos, al parecer por un descuido de laboratorio. La experiencia que tuvo a continuación lo impulsó a experimentar en sí mismo, consumiendo una cantidad de LSD-25 que luego se descubrió que era tremendamente alta. Pasó por una etapa de pánico y paranoia, seguida de placidez y euforia. Había nacido la era de la psicodelia y su descubrimiento sería uno de los signos distintivos de la contracultura hippie. Por desgracia, el uso recreativo del LSD llevó a que se prohibiera y se impidiera que se estudiara como droga psiquiátrica, que era el destino que Hofmann imaginaba para lo que llamó mi hijo problemático, el LSD. El de Hofmann era solo un caso más de los muchos científicos que en un momento dado han optado por utilizarse a sí mismos como sujetos experimentales antes que emplear animales o a voluntarios. Algunos casos resultan menos cinematográficos que el de Hofmann, pero mucho más dramáticos. En 1922, el entomólogo estadounidense William J. Berg intentaba determinar si las arañas conocidas como viudas negras y que están extendidas por todo el mundo eran venenosas para el ser humano. Después de ver el efecto del veneno en ratas, se hizo morder por una de sus arañas, pero sin sufrir más que un dolor agudo. Convencido de que la mordedura había sido demasiado superficial, al día siguiente se dejó morder durante 5 segundos.
A lo largo de los siguientes 3 días, Berg sufrió los terribles dolores y reacciones del veneno y los anotó para un artículo que publicó en 1923 en una revista de parasitología. A partir de entonces, la práctica de dejarse morder por distintos arácnidos fue parte normal de las investigaciones de Berg, pese a lo cual vivió hasta los 95 años. Siguiendo sus pasos, el profesor Alan Walker Blair se hizo morder por una viuda negra 12 años después, permitiendo que le inyectara veneno durante 10 segundos, lo cual lo mantuvo varios días al borde de la muerte. Pero quizá el campeón de los autoexperimentadores fue el biólogo, matemático y genetista británico J.B.S. Haldane, cuya principal aportación fue la conciliación de la genética mendeliana con la teoría de la evolución de Darwin, fundando la teoría sintética de la evolución y la genética de poblaciones por medio de las matemáticas. Fue también el autor de un ensayo que sería la inspiración de la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley. John Maynard Smith, alumno, colaborador y amigo de Haldane, cree que a este le gustaban las emociones fuertes, la descarga de adrenalina que se produce cuando uno se enfada o cuando tiene miedo. De hecho, Haldane aseguraba haberlo pasado muy bien en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, donde fue considerado un soldado excepcional. Pero también está el hecho de que el padre de Haldane, médico e investigador, también había realizado algunos experimentos empleándose a sí mismo como conejillo de indias. Y al menos en una ocasión, utilizó también a su hijo, a quien hizo respirar grisú en una mina hasta que el pequeño casi perdió el conocimiento. Y seguramente Haldane sabía que uno de los grandes científicos ingleses, Humphrey Davy, químico del siglo XVIII y XIX, había experimentado en sí mismo los efectos del óxido nitroso, el sedante también conocido como gas de la risa. Haldane se implicó con las Fuerzas Armadas después del desastre del Thetis, un submarino británico que se hundió en maniobras en aguas poco profundas, causando la muerte de 99 de sus 103 ocupantes. Durante la recuperación del submarino, otro marino murió por los efectos de la descompresión. El investigador se embarcó entonces en una serie de experimentos sobre el buceo a gran profundidad, sometiéndose personalmente una y otra vez a experiencias dentro de una cámara de descompresión, en las que sufría cambios de presión mientras respiraba distintas mezclas de gases y se sometía a temperaturas de frío extremo. En un experimento en el que se envenenó con un exceso de oxígeno, además de sufrir violentas convulsiones, se provocó un daño irreparable en algunas vértebras que lo dejó con dolor crónico para el resto de su vida. Los tímpanos de Haldane sufrieron varias rupturas a consecuencia de los cambios de presión a los que se sometió, dando pie a una de las más famosas citas del científico. El tímpano generalmente cicatriza y si le queda algún agujero, aunque uno queda un poco sordo, puede expulsar humo de tabaco por la oreja afectada, lo cual es todo un logro social. La autoexperimentación de Haldane fue la base de mucho de lo que hoy sabemos acerca de los efectos de la compresión y la descompresión en los cuerpos de los buzos, especialmente la narcosis provocada por nitrógeno. Ser su propio conejillo de indias permite a los científicos conocer de primera mano las experiencias subjetivas asociadas a algunas situaciones, porque la subjetividad también juega un papel importante en la investigación científica, y no solo por las inspiraciones, intuiciones y pasiones de los científicos. Mucho antes de que hubiera un instrumental adecuado para medir las características de las sustancias químicas, era práctica común de los investigadores tomar un poco de la que estuvieran estudiando en ese momento y llevársela a la boca para conocer su sabor. Por supuesto, como en muchos otros casos, esta práctica fue letal para algunos audaces buscadores de la verdad científica. Ya en 1981, el doctor australiano Barry Marshall y el patólogo Robin Warren tenían indicios de que la úlcera gástrica estaba causada por una bacteria y no por el estrés, la dieta u otras causas que eran las que por entonces suponían los médicos. Al ver que era imposible infectar a unas ratas con la bacteria, Marshall optó por infectarse a sí mismo tragando un cultivo de bacterias. La gastritis que sufrió fue el primer paso para demostrar que la bacteria causaba úlceras y cánceres gástricos, lo que le valió a ambos asociados el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 2005. Pues esa es la historia de algunos de los experimentadores. Haldane a mí me parece uno de los personajes más extraños de toda la historia de la ciencia, pero vale muchísimo la pena seguirlo, conocer su historia mucho más allá de esta parte de la autoexperimentación. Pero ¿qué pasa cuando no tienes o es poco ético disponer de sujetos humanos para tus experimentos? Pues siempre te tienes a ti mismo.